entender qué cosa es marco de lectura y marco de lectura abierto. Entonces, ¿cuál es el logro de esta sesión? Ustedes tienen que entender qué cosa es la traducción como la continuación del proceso de transcripción. Entonces, chicos, ¿qué cosa sería la traducción? ¿Qué es la traducción? Síntesis de proteínas, exactamente. Estamos hablando de genes codificantes. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Primero vamos a ver el código genético. Eso tiene que ver con las palabras que nosotros ya habíamos dicho que hacían en la secuencia de ¿cierto? Además, ¿cómo se le llaman las palabras? Están presentes en la secuencia de luego vamos a ver la traducción, marcos de lectura. ¿Qué modificaciones post-traduccionales existen? Porque así como los ARN son modificados, ¿no? Con el sistema de guanosina, la cola de polianilación y los splicing, también existen modificaciones que se les hace a las proteínas. ¿Okay? Finalmente vamos a ver como un ejemplo de regulación de expresión génica en procariotas, el genoma. Bien, entonces habíamos hablado acerca del nombre de las palabras que se encontraban escritas en los ARN. Esas palabras tienen siempre 3 letras, ¿no es cierto? En el nucleótido se le llama codones. Ahora, lo que estamos viendo aquí es cómo se llegó a determinar la equivalencia entre número de nucleótidos, número de bases y el número de aminoácidos. Entonces, para eso nosotros vamos a entender algo. ¿Cuántas son las bases con las que se puede escribir un ADN? ¿Cuántas bases se utilizan? ¿Cuántas bases diferentes se utilizan para sintetizar un ADN? 4 bases, ¿no es cierto? ¿Cierto? Son 4 bases. ¿Y cómo podemos, o sea, cuando los investigadores descubrieron que el ADN codificaba la estructura de las proteínas, descubrieron también que las proteínas estaban constituidas por cuántos tipos diferentes de aminoácidos? 30. 4 aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos existen que sirven para hacer proteínas? 20 aminoácidos. Entonces, ¿cómo sería la correspondencia a los códigos o mejor dicho, la correspondencia entre la cantidad de bases diferentes que tiene tienes 4 bases, ¿no es cierto? Adenina, y luego tienes 20 aminoácidos. 20 aminoácidos, ¿no es cierto? Estas bases. Tienes 20 aminoácidos. ¿Cómo sería si, por ejemplo, una base correspondiera a un aminoácido? Y solamente a un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos yo podría utilizar para hacer proteínas? Recuerden, los investigadores descubrieron que el ADN modificaba la estructura de proteínas. O sea, lo que esté escrito en el ADN en forma de bases nitrogenadas corresponde a los aminoácidos que van en las proteínas. Si la correspondencia fuera de una base equivale a un aminoácido, ¿cuántos aminoácidos diferentes se podrían utilizar para hacer proteínas? ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? ¿20 aminoácidos? Yo tengo una lista de 1, 2, 3, vamos a ponerle metionina, alanina, adenina, ¿qué más tengo? Tengo asparagina, ácido aspartico, etcétera, 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 etcétera. Si yo tuviera la equivalencia de solamente una base por cada aminoácido, ¿cómo yo sé? O sea, ¿cómo puedo utilizar los 20 aminoácidos, ¿sí? Utilizando las 4 bases? Es lo que yo quiero decir. Ok, un aminoácido por base, entonces digamos que la adenina corresponde, por decir, a la prolina. Ok, la citosina correspondería a la glicina. Y la guanina correspondería a la metionina. Y la timina correspondería a la, qué sé yo, ácido glutámico.
¿cómo yo puedo codificar los 16 aminoácidos restantes? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Bueno, combinándolas, ¿qué combinaciones utilizaríamos? Si yo tuviera una correspondencia como les estoy mostrando ahorita, no se podría sintetizar proteínas utilizando 20 aminoácidos. Se sintetizarían proteínas utilizando solamente 4 aminoácidos. ¿No es cierto? ¿Entienden la relación que les estoy tratando de explicar? Más o menos. Si el código genético funcionara de esta manera, la célula no podría utilizar 20 aminoácidos, solamente utilizaría 4. Y solamente estos 4. El resto de los 16 que quedan no se utilizarían nunca. Y eso no puede ocurrir. Los investigadores habían descubierto que en total, ¿sí?, las células utilizaban 20 aminoácidos para construir sus proteínas. Entonces, esta equivalencia no era posible. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago, por ejemplo, ahora una equivalencia de 2 nucleótidos por aminoácido? ¿No es cierto? ¿Cuántas combinaciones yo tengo? 4 por 4, 16, ¿no es cierto? Si cada 2 nucleótidos, ¿sí?, codificara, ¿no es cierto? Porque si yo tengo el primer nucleótido con el segundo, el tercero, con el cuarto y consigo mismo, ¿no es cierto? Voy a tener 4, luego voy a tener 4 si yo tengo C con G, C con D, C con A y C con C, ¿no es cierto? Y si así vamos con los otros 2 nucleótidos, en total vamos a tener ¿cuánto? 4 y 4 vamos a tener 16, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos combinaciones de 2 nucleótidos, lo máximo que podemos utilizar del total de 20 aminoácidos son solamente 16. O sea, las proteínas de cualquier célula estaría elaborada solamente con 16 aminoácidos. ¿Y qué ocurre con los otros 4? Entonces necesitamos aumentar. Ya no puede ser solamente de 2 en 2. De hecho, el código genético requiere 3 nucleótidos. Si nosotros hacemos con 3 nucleótidos, se sabe que en total, mira, 16. ¿Sí? Aquí yo tenía 4. En total yo tengo 4. ¿Sí? 4 aminoácidos. Si yo utilizo los otros, 16. ¿Sí? Si yo utilizo 3 nucleótidos, ahora voy a pasar a tener un total de 64 posibles combinaciones diferentes. Entonces los investigadores dijeron, no es decir, no son combinaciones de 2 en 2, tienen que ser necesariamente combinaciones de 3 en 3. ¿Sí? Solamente de 3 en 3 tienes más de 20 combinaciones que te permiten utilizar aminoácidos. Entonces, ahí surgió la noción de lo que es el código genético. El código genético justamente permite determinar que las diferentes combinaciones de nucleótidos, ¿sí?, puedan servir para codificar un aminoácido. Se estableció que eran 3 nucleótidos por cada aminoácido. ¿Ok? Entonces, esto aquí es la explicación de lo que les acabo de mostrar en la pizarra. 20 aminoácidos. Bueno, vamos a pasar de un video a otro, estoy explicando, pero no hay necesidad de verlo. Esto de aquí es el código genético, chicos. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos en total 64 diferentes combinaciones. Cada una de estas combinaciones fue estudiada y fue correlacionada con un tipo específico de aminoácido. Se encontró que un mismo aminoácido podía ser codificado por más de una combinación de 3 bases diferentes. Por ejemplo, el aminoácido leucina puede ser codificado por uracilo, adenina, uracilo, guanina, citosina, uracilo, citosina, citosina y citosina, uracilo, adenina. Ok, son 6 combinaciones posibles para un mismo aminoácido. ¿Sí? De esa manera cumplimos las 64 combinaciones posibles de bases para dar con los 20 aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Combinaciones
combinaciones de 3 nucleótidos, 64 combinaciones en total, de 3 nucleótidos, constituyen en el ribosoma un aminoácido. Ahora, se descubrió también que había 3 combinaciones, ¿sí? 3 combinaciones de 3 aminoácidos, o sea, 3 codones que especificaban para la terminación de la traducción. ¿Sí? De UAA, OAG y UGA. Mientras que existía un único codón que siempre servía de inicio de traducción. De esa manera, el ribosoma iba a buscar ese codón en la secuencia del ARN y comenzar a ir a la traducción. Entonces, esto de aquí es el código genético. ¿Qué cosa es el código genético? Es la correspondencia entre las bases y el aminoácido que codifican. Las bases presentes en el ARN, provenientes del ADN, y el aminoácido que constituirá la proteína. Proteína codificada por ese ARN, ¿ok? Bien, de los 64 codones, 61 codifican aminoácidos y 3 no codifican ningún aminoácido, por eso se les llama stop. Codón de terminación o stop codón. ¿Sí? El codón AUG codifica metionina en eucariotas y formilmetionina en procariotas. Y es el codón de iniciación. ¿Iniciación de qué? De la cadena polipeptídica. Recuerden que ahorita vamos a ver qué cosa. La traducción. La traducción es el proceso de síntesis de una proteína, que es una cadena de aminoácidos, ¿sí? A partir de la secuencia escrita en una secuencia en un transcripto, en un ARN mensajero. ¿Qué propiedades tiene el código genético? El código genético es lo que se llama un código degenerado. ¿Por qué un código degenerado? Porque tú has visto que un único aminoácido puede ser codificado hasta por 6 diferentes codones. ¿No es cierto? O sea, no hay una correspondencia exclusiva entre un codón y un aminoácido. En el caso de la leucina, nosotros vimos que tenemos hasta 6 codones diferentes que lo pueden codificar. De esta manera, si falta una base, la presencia de otra base puede sustituirla y permitir que aún así se sintetice el mismo aminoácido. Se coloca el mismo aminoácido, ¿ok? Propiedad del código genético degenerado. ¿Sí? Ahora, lo contrario no puede ocurrir. Un mismo codón no puede dar origen a 2 aminoácidos diferentes. ¿Sí? La correspondencia es solamente para un lado. ¿Ok? Pero, de nuevo, esto lo vamos a ver más con la práctica. Ahorita solamente estamos viendo la parte teórica. ¿Bien? Entonces, propiedades del código genético. El código genético está organizado en conjuntos de 3, que se llaman codones. Esos codones, ¿sí?, no son ambiguos, o sea, cada codón codifica un único aminoácido, pero lo contrario sí puede ocurrir. Un aminoácido puede estar codificado por más de un codón, y por eso a eso se le llama código degenerado o redundante. Los codones pueden codificar un mismo aminoácido. No es solapado. ¿A qué se refiere? Si yo tengo una secuencia, si yo escribo aquí todos ustedes, ya digamos que es una secuencia, voy a escribir para la A, D, G, C, C, G, por decir, E, A, etcétera, etcétera. Bien, esa es la secuencia que yo tengo. ¿Cómo es la lectura? La lectura va a ser así: se leen estos 3 y el siguiente codón no es que va a comenzar aquí, digamos, o va a comenzar aquí. No, no es así que ocurre. Se leen estos 3, inmediatamente, a partir del cuarto hasta el sexto, constituye el siguiente codón. ¿Ok? Entonces, el código genético no es solapado. De 3, los 3 siguientes, los 3 siguientes, los 3 siguientes, hasta terminar toda la secuencia. ¿Ok? No es solapado. No tiene comas. Se refiere a que tú no vas a tener 3, un nucleótido que no sirve para nada, luego 3, luego un nucleótido. No, están todos juntos, ¿no? Los 3 primeros nucleótidos, un aminoácido. O sea, este de aquí codifica para metionina. CCG inmediatamente después, a partir del cuarto par de
ya codifica el siguiente aminoácido, no sé qué cosa será eso, ¿no? Será treonina, conocido como. Bien. No se sobrepone y tampoco existen espacios o comas. ¿Sí? Ahora, el código genético utilizado por una bacteria será el mismo que utilizado por una planta o por una ballena o por un ser humano. Sí, es exactamente el mismo. Eso quiere decir que ATG sirve para el codón de iniciación tanto en una célula eucariota, en una planta, en una ballena, en una persona, como lo sirve para una bacteria, como para una arquea. El código genético es universal. Todos los organismos de todas las clasificaciones lo utilizan. ¿Sí? En realidad es casi universal, pero no vamos a hallarnos con eso. Digamos que es universal. ¿Ok? Observen algo. La mitocondria, ¿qué cosa es? Es una organela que se encarga de qué. La mitocondria se encarga de qué en la célula, de generar energía. Pero ustedes sabían que la mitocondria en realidad es el descendiente evolutivo de una bacteria. Ah, sí. No, la mitocondria y el cloroplasto, ¿no? Y no sé si les conté a ustedes la historia, pero o sea, se cree que en algún momento en la historia evolutiva de las células había una célula grande que acabó fagocitando a una bacteria, pero esta bacteria era muy buena produciendo, ¿qué cosa? ATP, producía energía. Entonces, en vez de digerirla, dijo, no, mejor la aprovecho viva, ¿no? Porque voy a establecer una simbiosis con esta, una endosimbiosis, eso se le llama teoría endosimbiótica, ¿ok? En la que el beneficio que recibía la célula grande era gran cantidad de energía, mientras que la otra tenía nutrientes y estaba protegida por estar dentro de una célula más grande. Así comenzó la historia de la mitocondria. Lo mismo con el cloroplasto en el caso de las algas y las plantas. ¿Sí? El cloroplasto era una bacteria, digamos. ¿Cómo se sabe que es bacteria? Ambas organelas poseen dos membranas. Entonces se cree que sería la derivación de lo que sería la pared celular y la membrana interna, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo poseen su propio ADN circular. Y ustedes saben, por su clase de biología, que solamente las bacterias tienen ADN circular, los eucariotas tienen ADN lineal, como somos. Entonces, estas dos evidencias ayudan a sustentar esa hipótesis, ¿no? Entonces, es lo más probable que sea que originalmente eran bacterias, ahora se transformaron en mitocondria por un lado, cloroplasto por el otro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les está funcionando? Bueno, si tienen su ADN circular, obviamente tienen sus propios ribosomas también. ¿Sabían eso? No, la mitocondria tiene sus propios ribosomas. O sea, tiene todo propio. Y tiene su propio código genético también. ¿Sí? Es un código genético antiguo, ¿sí? De los comienzos de la vida. ¿Ok? Entonces, deben darse cuenta también que existen dos códigos genéticos. En una célula eucariota vas a tener el código genético nuclear, en donde se encuentra el genoma de ese organismo, y el código genético mitocondrial, que tiene una equivalencia ligeramente diferente entre los codones y los aminoácidos con respecto al que existe en el núcleo celular. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos visualizar todo el proceso? Observemos nuestra secuencia de ADN aquí a la izquierda, bien esquemática, ¿no es cierto? Una doble cadena, ¿sí? Entonces tú tienes la secuencia codificante, aquí dice coding strand, es codificante, esta es la molde. Pero recuerda que la que tú vas a copiar, la secuencia que tú vas a producir tiene que ser igual a la secuencia codificante. Date cuenta de algo, que tengas una T o termine en el ADN, en el ARN, necesariamente vas a tener que tener un uracilo, ¿no es cierto? El resto va a ser igual. Entonces tú tienes aquí ya tu transcrito primario. Bacán. Recuerda que en el transcrito primario tú vas a tener la región 5' no traducida y la 3' no traducida, que son regulatorias y de localización subcelular, que ya las hemos visto. Y solamente la parte del centrito, que es la parte codificante, la que efectivamente va a servir para la síntesis de proteína. Ok, si nosotros vemos, ¿sí? Aquí las secuencias, tenemos ya. Bueno, aquí lo he colocado ya de frente a la secuencia codificante, ¿no? Lo dividido en codones, ¿sí? Por ejemplo, acá 3 aquí y una barrita, ¿no? Hasta aquí, otros 3 y 3. Ok, y esto ya lo hemos visto inclusive en biología, ¿no? En la parte del órgano central que lo vamos a recordar. Entonces, este primer codón, ya todo esto es la secuencia codificante, A, U, G, codifica para un aminoácido llamado metionina. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es un nuevo concepto que nosotros vamos a ver, que es el ARN transferencia. El ARN transferencia es lo que permite hacer la equivalencia entre el ribosoma
entre lo que está presente, o sea, es lo que lee el array mensajero. Se une el array mensajero, ¿sí? Y por otro lado permite la incorporación de un aminoácido nuevo a la cadena polipeptídica. Bueno, el codón AUG me da origen a la metiamina. UG me da origen a la leucina, el siguiente a la glutamina, serina y valina. ¿Por qué nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones, pero 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué tenemos 6 codones, pero solo 5 aminoácidos? Porque el último es determinación. Porque el último codón siempre va a ser el codón de terminación, y el codón de terminación, por definición, no tiene aminoácidos, no codifica aminoácidos. ¿Sí? Está vacío. Cuando el ribosoma llega al codón de terminación, no coloca aminoácidos. Ya, acabó. En realidad lo que entra es una proteína diferente que se llama factor de liberación. Ok, pero no entra aminoácido. Definitivamente no entra aminoácido. Entonces, siempre vas a tener 6 codones, 7 codones, 8 codones, X codones y X-1 aminoácidos. ¿Sí? Justamente porque el último codón codifica para la terminación. Tiene que codificar terminación. ¿Qué pasaría si no existiera codón de terminación? ¿Qué creen ustedes que pasaría si no existiera codón de terminación en el array mensajero? Continuaría. Y se produciría probablemente una proteína amorfa, porque le está colocando aminoácidos que naturalmente no deben estar ahí. Entonces la estructura que va a adquirir es totalmente diferente, la función se va a ver alterada. ¿Sí? Entonces necesariamente debes tener un codón de terminación, y necesariamente el codón de terminación debe ser reconocido por las proteínas correspondientes, porque eso ocurre. ¿Qué es esta rueda que vemos aquí? Ya todos lo conocemos, ¿no? Es el código genético, pero en formato de ruleta. ¿Cómo lo lees? Del centro para afuera. Entonces, si yo te digo, ¿qué codifica? ¿Qué aminoácido está codificado por CCC? Voy a buscar la primera C, la segunda C aquí, ¿no? Y para la más externa está C. Codifica prolina. La prolina, ahora, es muy fácil, es una confusión que existe bastante. Todas estas palabras terminan por lo general en la misma sílaba, ina, ¿no es cierto? Incluidas las bases nitrogenadas como las aminoácidos. Si yo te digo timina, citosina, tú vas a decir, oye, ¿qué cosa es? ¿Un aminoácido o una base nitrogenada? Si yo te digo prolina, lo más probable es que te confundas, ¿no? Pero el truco es que tú sepas cuáles son las bases nitrogenadas. Entonces, tú sabes que las bases nitrogenadas son adenina, también y guanina. Cualquiera otra que acabe con una terminación igual, pero es diferente, prolina, arginina, no son bases nitrogenadas, porque tú sabes que las bases nitrogenadas son solamente 4, ¿no? Adenina, citosina, adenina y guanina. Cualquier otra que suene parecido, simplemente es aminoácido. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Para qué sirve el código genético? El código genético es la clave de la vida, porque el código genético te permite saber cuáles son las proteínas que van a estar presentes en una proteína. ¿Y en qué momento tú requieres averiguar qué proteína podría ser producida? Por ejemplo, cuando tú haces estudios sobre el cáncer y mutaciones que ocurren que llevan a la aparición del cáncer. Muchos cánceres están producidos por mutaciones en el ADN, mutaciones que no han podido ser corregidas y llevan a la aparición de proteínas con defectos. ¿Sí? Una proteína con un defecto podría causar que el ciclo celular entre permanentemente en mitosis, ¿sí? Y tenga una interfase demasiado corta. Entonces tú estás transformando la célula, que normalmente es una célula que se renueva a cada semana, a que ahora comienza a renovarse cada día. Y de hecho esto ocurre en nuestro cuerpo. Nosotros siempre tenemos pequeños, minúsculos procesos cancerosos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos nuestro sistema inmune. Todos los animales tienen también. Por ejemplo, ustedes también se han preguntado, por ejemplo, por qué los animales no sufren tanto de cáncer. ¿Dónde se observado un animal con tumores? A no ser que haya sido producido por un virus, pero es un caso muy específico. Sí se puede observar en la naturaleza. Observarás algunas aves, algunos mamíferos que tienen tumores, pero son específicamente producidos por virus. Ahí es otro caso, ¿sí? Pero cáncer tú no observas prácticamente en los animales de vida silvestre. Más observas en especies que han sido domesticadas, por ejemplo el perro, el gato. El gato sufre algo de leucemia felina, es un tipo
de cáncer, ¿no es cierto? ¿Tú crees que los gatos silvestres, los gatos esos de África que son chiquititos, ¿tú crees que esos sufren de cáncer? ¿No? Esos tienen el sistema inmune constantemente siendo estimulado por las condiciones ambientales. Todas las especies que han sido domesticadas por el ser humano han perdido ese tipo de estímulo, porque han pasado a estar en condiciones más cómodas, han tenido comida fácil, han tenido todo fácil, ¿no? Entonces su sistema inmune lentamente ha ido perdiendo características que sí continúan presentes en las especies salvajes. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta, ¿ya? Pero claro, los estamos sabiendo. Aplicaciones del código genético. Ok, ya tenemos una para entender de qué manera ocurren las mutaciones. Y mutaciones tú las vas a entender cuando ocurra el cambio de una base por otra. Eso ocurre, eso es una mutación. Ingeniería genética. Gracias a la universidad, introducir y empezar genes terapéuticos. Otra aplicación que se utiliza bastante y a partir de la cual ya se comenzó a hablar de biotecnología, ¿no? Biotecnología molecular. Se refiere al uso de las técnicas de biología molecular para la producción de moléculas de importancia biomédica. Por ejemplo, las personas que sufren diabetes tipo 1. ¿Sí? ¿En niños? Claro, son los niños porque la diabetes tipo 1 es congénita, es algo que ocurre desde que nacen, ¿no? O sea, tienen que tener deficiencia ya per se de las células, beta del páncreas, no produce insulina. Entonces la persona está condenada prácticamente a suministrarse insulina todos los días. ¿De dónde viene esa insulina? ¿De dónde creen ustedes que se obtiene esa insulina? Hay que pensar, ¿no? El médico va a decir, ok, hay que darle a este niño una insulina. Antiguamente lo que se hacía era utilizar páncreas de cerdo, porque la insulina del cerdo podría ser reconocida, podría servir para bajar los niveles glicémicos en humanos. Entonces, como se observó que la insulina de cerdo se podía usar en humanos, lo que se hacía era, bueno, ir al camal y de una tonelada de páncreas se obtenía 1 kilo de insulina. Wow. 1 kilo de insulina, algo así. ¿Sí? Porque el páncreas es lo que produce la insulina, ¿no? Es el órgano que produce la insulina. Ya, ok, pero, o sea, tú tienes que esperar a que se maten 1000 cerdos para obtener 1 kilo. ¿Con qué frecuencia puedes obtener eso? Entonces, por ahí a alguien se le ocurrió, ok, toda célula siempre es una fábrica de biomoléculas. Las células más simples son las bacterias. De las bacterias, la bacteria más fácil que se puede encontrar es la primera bacteria que se conoció, probablemente la Escherichia coli. Entonces, a alguien se le ocurrió, si la célula es una fábrica de biomoléculas y la célula más fácil de manejar, manipular y que más conoce la Escherichia coli, ¿por qué no colocamos, y esto fue cuando se descubrió el código genético, se descubrió el ADN, ¿por qué no colocamos el ADN de una célula pancreática que codifica exclusivamente para insulina, la colocamos dentro de una bacteria y vemos si produce? Hicieron el experimento y vieron que la Escherichia coli comenzó a producir insulina humana. Entonces, eso fue una revolución, porque ya no tienes que depender de la producción de cerdos, ¿no es cierto? O de extraer páncreas de cerdo, que es un proceso que tienes que esperar a que se acumule el páncreas, luego realizar un proceso de purificación, ver si el páncreas no tiene algún tipo de virus o algún tipo de patógeno o toxina que puede venir a ser su producto final, que la insulina no. Ahora tú dependes de una circuita llamada bacteria que cultivas fácilmente en laboratorio cuando tú quieres, te produce la cantidad que tú quieres en el momento que tú quieres, ¿no? Entonces tú puedes producir insulina bajo pedido. Y por esto les digo, en Argentina, ustedes saben, Argentina junto con Brasil son los países que tienen una industria biotecnológica más avanzada en Latinoamérica. Recientemente, para el año pasado, Argentina pasó a ser totalmente autodependiente de su producción de insulina. Hasta antes de eso, lo que ellos hacían era comprar insulina a otros países. Pero a partir de un momento, ellos lograron abastecerse ellos mismos con su propia insulina. Producen insulina de manera industrial para sus propios diabéticos en todo el territorio argentino. Y eso hecho con primeros impuestos, ¿no? por el centro de salud, el Ministerio de Salud, lo que fuera de allá. Ellos hasta han sido tan capaces de estudiar a fondo la insulina que han producido una insulina de acción retardada. Así no te tienes que inyectar cada día, sino cada semana. Entonces, eso es positivo, porque tú puedes, y todo eso se logra gracias a qué? A conocer el código genético. ¿Por qué? Porque recuerda, tú tienes, el código genético es degenerado.
Un aminoácido puede ser codificado por hasta 6 codones. Las bacterias prefieren utilizar, por decir, para un aminoácido los 3 primeros codones, y el páncreas prefiere los 3 últimos. Si tú conoces el código genético de cada uno, sabiendo que codifica el mismo aminoácido, tú puedes hacer el aminoácido, ¿sí?, que va a servir para la insulina, pero con el código genético preferentemente utilizado por la bacteria. Entonces, tú le estás facilitando a la bacteria la producción de insulina. Bien, ¿para qué más se utiliza? El código genético nos permite, ¿qué cosa? Editar genes. Por ejemplo, hay enfermedades como la anemia falciforme. Anemia falciforme que proviene de un defecto genético en el ADN que codifica la hemoglobina. ¿Sí? Hay un defecto en el que tú deberías tener un aminoácido que es el ácido glutámico, y en la persona que tiene anemia falciforme, la hemoglobina no tiene en esa posición el ácido glutámico, lo que tiene es otro aminoácido con características diferentes, la valina. ¿Sí? El ácido glutámico tiene características de ser ácido, la valina es hidrofóbico. En la constitución de la proteína, en la estructura tridimensional, cambia la carga electrostática de la superficie de la proteína. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vean bioquímica de proteínas. Entonces, con estas técnicas de CRISPR-Cas y terapia génica, se ha logrado, por ejemplo, en ratones, sustituir los aminoácidos, sustituir las bases presentes en el ADN fallado y volverlas un ADN correcto para que produzca la proteína correcta. Entonces, en ratones se ha logrado revertir, por ejemplo, tumores, se ha logrado revertir procesos de albinismo, se ha logrado revertir modelos de anemia, sustituyendo aminoácidos. El problema es que estas técnicas todavía son muy iniciales y pueden tener fallas, entonces todavía se están estudiando. ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, vamos a ver ahora específicamente cuáles son los pasos durante la traducción. ¿Ok? Quieren que prenda el aire, ¿no? ¿Saben por qué quieren prender el aire? Se acumula el CO2 y se está comiendo. Obviamente con aire se puede. Bien, chicos. Ahora sí hay que tener aire, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver la traducción de la R mensajero. Bien. Ok. ¿Cuáles son las partes de la traducción? Nosotros vamos a hacer ahora la pizarra, ¿ya? Porque no es fácil hacer. Entonces nosotros vamos a tener aquí, ¿qué cosa? La célula. ¿Ya? Tener una célula, su núcleo aquí, lo que se produjo. Dentro del núcleo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el ADN, ¿cierto? Entonces este ADN pasó por un proceso de transcripción, ¿cierto? Se abrió por la RNA polimerasa y se produjo una cadena de un ácido nucleico llamado ARN mensajero, ¿no es cierto? Eso sí lo sabemos. ARN, M chiquita quiere decir mensajero. ¿Okay? Entonces, este ARN mensajero va a salir por unos poros que están presentes, ¿sí?, en la membrana del núcleo, ¿okay?, los poros. Entonces, este ARN mensajero primero se va a doblar, bueno, ya está modificado todo, no tiene la acetilcocolina, la poliedinilación. Se dobla sobre sí mismo y atraviesa el poro. Y así sale para buscar a quién, para buscar el ribosoma. El ribosoma es un complejo macromolecular formado tanto por ARN, ribosoma, formado por ARN ribosomal, se le colocó una H chiquita, y al mismo tiempo proteína.
una subunidad mayor y otra subunidad menor. ¿Ok? Entonces, usualmente estas dos subunidades están separadas. Tienen que estar separadas, porque tienen que estar listas para recibir a quién, al ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero sale, viene, y ya, ahí sí se desenrolla y se establece, se pone sobre la subunidad menor. Y bien se une el ARN mensajero de la subunidad menor, viene la subunidad mayor y se acopla. ¿Ok? Ahora, ¿qué más ocurre? Dentro de este proceso, recuerden, no todo el ARN mensajero codifica. Lo voy a poner aquí, ¿no? No todo el ARN mensajero va a tener 5', 3', solamente más o menos para la parte del medio va a tener el CDS. ¿Por qué? Porque para el 5' va a tener el 5', UTR, ¿es cierto? Lo hemos traducido, regulatorio, de la organización celular, que tiene mucho. Y también va a haber el 3', UTR. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Existe una proteína, ¿sí?, que va a buscar el primer codón del CDS. ¿Cómo lo hace? Ok. Dentro de esta secuencia del 5UTR existe lo que se llama una secuencia de nucleótidos llamada secuencia COSAC. COSAC, con K y C. De nuevo, esto es una secuencia de bases presentes en el ARN en la región del 5'UTR, ¿sí?, que va a ser reconocida por una proteína y le va a indicar al ribosoma dónde está el primer codón. Recuerda, el codón va a estar como al centro, dentro de una región llamada CDS, que es Coding Sequence. ¿Sí? Esto quiere decir Coding Sequence o secuencia codificante, pero ya ustedes saben. Lo pongo en inglés para que se vayan acostumbrando. Es Coding Sequence. Bien. Entonces, lo que ocurre es que se va a buscar, a partir de la secuencia COSAC, se tiene que buscar cuál es el codón de iniciación. El codón de iniciación, como nosotros sabemos, es una secuencia específica de A, U, G. Este de aquí es el codón de iniciación. ¿Sí? Y es buscado con la ayuda de una proteína llamada, me parece que es indicado, es buscado con ayuda de una proteína llamada EF1. ¿Qué quiere decir EF1? Es Elongation Factor 1. ¿Ya? Esa información la podemos verificar. Puede ser que el nombre esté incorrecto, pero lo verifico ahorita.